al Señor de nuevo que nos permite estar en este lugar y desde esta ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida, en el condado de Broward, en el estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Le queremos enviar un cordial saludo y afectuoso de parte de la Iglesia de Cristo. Así que la Iglesia de Cristo, a todos los que nos puedan ver a través de la página, queremos enviarle un cordial saludo. Yo quiero que le dé un aplauso a todos que nos puedan estar viendo, y según su necesidad, pero sobre todo en el propósito de Dios, que esta palabra de hoy llegue a tu vida y sea de mucha edificación. Así es que como Iglesia de Cristo te declaramos bendecido, bendecida a todos en cualquier parte donde nos puedan, ¿verdad?, sintonizar o tomar en cuenta. Amén, amados. Amén. Muy bien. ¿Cuántos se han gozado con la palabra que hemos estado trayendo estos últimos domingos? ¿Cuántos han entendido el mensaje? Vamos a ver el grupito acá, se me queda. Ahora voy a preguntarle, vamos a ver, camarógrafa, lista, ¿verdad? Se me concentra y me está quedando aquí. Vamos por acá, vamos con preguntas. De este grupo de acá, ¿cuántos han entendido los mensajes, los dos mensajes últimos que hemos traído? Levante su mano, si usted lo ha entendido de verdad. Si Nancy estuvo por allá. De aquí, ¿cuántos han entendido y comprendido la palabra que hemos traído estos últimos días? Amén. Amén. Déjenme decirle algo. Dios me está poniendo en mi corazón, y sé que el Espíritu de Dios en todo el mundo, en la Iglesia de Cristo, está poniendo algo. Y escuche lo que le voy a expresar, porque esto es muy importante de parte del Señor. Creo, sin lugar a duda, que la coordinación, la sintonización del Espíritu de Dios a través de los diferentes ministerios en el mundo entero está preparando el corazón de su iglesia, porque la venida de Cristo está cerca. Amén. Yo le estaba diciendo, Señor, dame siempre una palabra que entre en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, para que el corazón de tu pueblo reaccione, responda a la necesidad de estar preparado. Ah, pastor, ¿preparado para qué? Preparado para el acontecimiento que tarde o temprano, cuando menos esperamos, sucederá. Y hay que estar listo. Dígale a su hermano, hay que estar listo. Dígale, el pasaporte espiritual debe estar bien visadito. ¿Cómo se llama esa visa? ¿Quién la emite? Cristo. El Padre, ¿verdad?, es el que envió, ¿verdad?, el embajador, y vino el embajador aquí, firmó todo y hizo todo, y el Espíritu Santo le pone el puño. El sacrificio y la sangre de Cristo igual salvación, aprobado por el Espíritu Santo. Aprobado. En aquellos que hemos aprendido a creerle al Señor y que estamos entendiendo de acuerdo a lo que se está predicando y enseñando, ¿verdad?, sobre todo últimamente, que Dios está preparando, tomando muy en serio los últimos días que le restan a su iglesia en el planeta, porque las cosas no son fáciles. Por eso, amados hermanos, en casa, en el trabajo y sobre todo en estas reuniones de iglesia, cuando usted venga a este lugar, no venga a ver qué es lo que usted va a tratar de descubrir. No, usted venga preparado con un corazón y con una mente dispuesto a recibir lo que Dios ya tiene listo para darte, para asegurarte para el día de la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Amén. Aquí no se predica ninguna religión. Aquí se predica al único Dios que fue procesado y que vino a convertirse en un ser humano, y que la condición tuya y mía, que era necesaria porque alguien, un ser humano, tenía que pagar el precio por la culpabilidad del pecado del ser humano, y era el único que llenaba los requisitos. Por eso cuando a usted se le enseña y se le predica a Cristo,
debe de entender que se le está predicando la revelación del único Dios verdadero y que la parte visible de Dios, ¿verdad?, en Cristo Jesús se ha dado a conocer y se ha revelado a tu corazón y a tu vida. Y que es un milagro, escuche bien, dentro del misterio de la piedad, el que usted, con sus oídos no físicos, sino espirituales y su corazón muy abierto, haya entendido el llamado de Dios para salvación. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso cada vez que usted venga aquí, olvídese de todo. Usted venga a lo que venga. Si se le olvidó alguna cosa en la casa que hacer, en el trabajo. Mira, hay veces que los problemas anteriores, del día anterior, sea del trabajo, el problema que tenemos con el hijo, con la nuera, con el suegro, con el perro, con el gato, como que el diablo lo utiliza para que atormentarnos la mente día y noche. Y aún cuando venimos a reuniones como esta, hay veces que venimos desconcentrados, descontrolados, desviados, hermano. Usted tiene que aprender más que nunca a abrir su mente y su corazón para recibir la palabra de Dios y estar preparado. Sea que Cristo venga, como hemos estado predicando estos días, o sea que nosotros, el Señor nos llame y nos anticipemos un poco a los demás. Pero que tenemos que presentarnos ante Dios, hay que estar listos. Amén. ¿Me están entendiendo, mis amados? Hoy quiero predicar y enseñar sobre el tema de el trato de Dios en el llamado. Y aunque algunas veces yo menciono la palabra llamado, hoy me voy a enfocar en ese aspecto. El trato de Dios, ¿verdad?, en el llamado. ¿Cuántos entienden y están experimentando que Dios te llamó? Amén. Amén. Parece que no me entiende la pregunta. ¿Cuántos han experimentado, o sea, que saben por dentro que Dios lo llamó? Amén. Ahora la otra pregunta, ¿cuántos entienden por experiencia propia que verdaderamente usted le ha respondido a Dios? Amén. No, mira, un poco inseguro, ¿verdad? Levante la mano, ¿usted está seguro que le ha respondido a Dios? Amén. Diga, pastor, por eso estoy aquí. Ahora, todo llamado, y específicamente cuando viene de Dios, conlleva un objetivo. Pongan atención a esto. Y ese objetivo es desarrollar, establecer su voluntad para iniciar, procesar y terminar un propósito. Amén. Estoy hablando, ¿verdad? No voy a acelerar, porque hay veces que me acelero, ¿verdad? No, estoy tratando de irme tranquilo, aún hasta para que Peter me entienda. Porque este pastor un poco acelerado y habla demasiado rápido y no, Peter, a ver, vamos tranquilos, Peter, ¿okay? Ya todos los demás con el castellano me entienden todo, porque hablan bien castellano. Voy a volver a repetir. Siempre cuando alguien llama a alguien, ¿verdad?, lo llama con un objetivo, con un propósito. Nadie llama a nadie. Algunas veces, ¿verdad?, hay tipos que son bien bromistas. Yo recuerdo que me hacían una broma cuando estaba pequeño en Honduras. Hey, vení, cuando era niño, ¿eh? Y en Honduras le llaman Wirco, a los cipotes, ¿eh? Hey, Wirco, vení para acá, Wirco. Y ahí uno acelerado. ¿Qué? ¿A dónde fuera si no te hubiera llamado? Esa es la respuesta clara. ¿A dónde fueras si no te hubiera llamado? Esa clase de llamado daba ganas de sonarle, pero era la broma de lo que eras. Pero normalmente alguien llama y si llama es con propósito. Dígale a su hermano, si alguien te llama, y sobre todo si ha sido Dios, ten por seguro y agárralo seriamente que Dios te ha llamado para cumplir su propósito. Amén, amados. Hoy voy a hablar acerca, y vamos a comenzar, quizás no termine esto por causa del tiempo, pero yo quiero tomar el ejemplo mismo de la experiencia de ese hombre llamado Abraham. El creyente, el cristiano, el hijo de Dios, usted que ya ha respondido al llamado de Dios,
en la salvación, al haberlo confesado con sus labios y creído y aceptado en su corazón como Señor y Salvador de su vida, y su nombre es Jesús, y usted ya lo invocó, usted ya es un creyente, una nueva criatura. Amén. Por la fe. El creyente, el Hijo de Dios, si conoce y entiende qué es y cómo fue el llamado y la experiencia de este hombre de parte de Dios, en Abraham, déjeme decirle, usted le va a sentir, escuche bien, el verdadero gusto y sentido de lo que es realmente ser cristiano. Hay una grande necesidad de entender y conocer muy bien, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de qué manera y por qué Dios llamó a Abraham y cómo cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, estamos representados en ese trato, en ese inicio, en ese proceso y en esa finalización de lo que fue de parte de Dios el llamado hacia Abraham, pero no solamente a Abraham, sino también a él, dice la palabra, y a su descendencia. Dígale a su hermano, la salvación es personal y está basado en un llamado. Por lo cual, de manera particular, en primer lugar, el llamado es de una manera personal, individual. Pero Dios no solamente llama al individuo como persona. Dios no solamente quiere llamar a Peter o a Pascual, a Omar, ¿verdad? Y decir, bueno, llamo a Omar y me olvido de la suegra de Omar, y no está casado, y me olvido, ¿verdad?, de la mamá de Omar, y me olvido de la hermana de Omar. No. Cuando Dios llama, va a tratar específicamente con el que llamó, número uno. Y con esa persona Él va a iniciar tres elementos muy importantes. Va a iniciar, va a procesar, pero Él quiere finalizar el propósito de acuerdo al llamado con ese individuo. Pero no termina allí. Miren cómo trabaja Dios. Que cuando Dios llama, aunque llama específicamente a uno, Él quiere aprovecharse no solamente de Él en primer lugar, sino también de sus generaciones. Amén. Dígale a su hermano, mira, si Dios te llamó, pero entiende, no te llamó solamente para hacerte bien a ti, sino para hacer también bien a través de ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus tataranietos. Dios quiere ser glorificado en ese llamado, cumpliendo su propósito en tus generaciones. Pero tú y yo, si le respondemos en primer lugar, somos los responsables. Amén. De que se cumpla, de que se experimente, de que se haga vívido el propósito y la voluntad de Dios, si le respondemos de verdad. Amén. Pastor viene bravo. No, hermano, yo nunca ando bravo. Lo que pasa es que esto me encumbra, me pone así, excited, como es en inglés. Porque si hay algo que yo he aprendido, y bendigo al Señor, hermano, desde que no entendía ni papa cuando era niño, ¿verdad? De eso que había, que latía dentro de mi corazón. Y aquel muchachito de 6 y 7 años en una aldea allá en el norte de Honduras, cerca de unos ríos y unos lagos, y con culebras y con todo, y monos y árboles. No entendía ni papa, pero había algo en ese niño que lo vine a entender como a los 21 años. Pero ese niño no sabía que iba a tener generaciones. Ahí está uno interpretando y el otro está enseñando acá. Dios me ha dado problemas. No sabía ese niño que me iba a casar. Yo no sabía ni papa que me iba a casar, de que la hermana Esperanza iba a ser mi esposa y que de ahí iban a nacer dos muchachos. No sabía ni papa, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía. Ahora es que lo vengo a entender. ¿Sabe cuánto yo bendigo al Señor? Que la herencia que tiene él y Jorgito es totalmente diferente a la herencia que yo tuve de mis ancestros. Pastor, pero no, yo no estoy hablando mal de mis ancestros terrenales.
Ellos hicieron lo que hicieron, y lo que no me dieron, no lo hicieron, ¿sabes por qué? Simplemente porque no lo recibieron, por ignorancia. Si hubieran recibido a Cristo, me hubieran dado una gran herencia a mí. Pero como yo nací en Cristo y mis hijos nacieron en Cristo, el propósito de Dios se debe de cumplir con más certeza y verdad en mis hijos. ¿Sabe por qué? Por causa de que yo le respondí al llamado de mi Dios. Amén, Señor. Y le aseguro que ahí está el fruto. Pastor, ¿y qué de los míos si yo todavía están por ahí? Bueno, ahora hay que luchar por eso. Yo sé que muchos de ustedes tienen hijos, pero ya Dios ya inició para tratar con ellos. ¿Cómo, pastor? Llamándote a ti. Y habiéndole respondido tú. Amén, amados. Amén. Si usted ya le respondió al Señor, le aseguro que de una u otra manera, a través de ti, Dios va a encontrar lugar para tratar y jugárselas todas con tus hijos, con tus nietos y con tus taranetos hasta que Él venga. Amén. Si le respondes con fidelidad. No sé si me está entendiendo lo que estoy tratando de decir, hermano. Es importante esto, es importantísimo. Dígale a su hermano, es importantísimo entender, comprender y vivir, experimentar el llamado de Dios. Dígale. Es más, esto es básico. Sin esto, usted no le haya sentido al cristianismo. Porque ¿sabe lo que hace la persona que no tiene a Cristo? Que ha escuchado la voz del llamado, pero del padre de mentiras. Ellos creen que tienen propósito. Por ejemplo, si usted le habla a un brujo, a un santero, la forma del estilo de vivir que ellos han tomado y que se lo están tratando de dar a sus hijos, déjenme decirle, aparentemente tiene un objetivo y un llamado y un propósito, según ellos, pero bajo engaño. Y qué duro es ver, hermano, a una familia completa cuando su padre, el hombre, el que es esposo, el que es padre, el que es el líder y el que es el sacerdote del hogar, está dirigiendo en un llamado equivocado, no solamente a él, su propia vida, sino su mujer y sus hijos, y conlleva un grave peligro. Hay responsabilidades. Amén. Y hay gran beneficio si realmente respondemos de verdad al llamado de Dios para que cumpla un propósito. Hermano, el mejor beneficio y la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos dentro del trato, en el llamado de Dios, es cuando tu corazón le responde a Dios. Y entonces, cuando te dejas tratar por Dios, Dios te va a utilizar a ti como instrumento para tratar con ellos también. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Abraham? Primero, Dios lo llama. Diga conmigo, primero Dios llama. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay un llamado? Dígale a su hermano, tener los oídos listos. No todo el mundo escucha y sabe oír los llamados. O simplemente lo escucha, lo oye, pero lo desatiende. ¿Cuál es ese caso? Llama. ¿Sabe que hay muchos que se van a perder no porque no fueron llamados, sino porque no quisieron responder al llamado? Y hay otros que responden, pero en el inicio, en el proceso o a la mitad de la carrera, se rajan y se devuelven del llamado. Cuidado también, que hay que tener mucho cuidado. Es mejor no haber respondido y quedarse allá, y no haber que respondido y a mitad de camino regresarse de nuevo de la gracia en el llamado de Dios en Cristo. Es muy peligroso. Pastor, así, sí Señor, así es. Porque después de Cristo, como el camino, la verdad y la vida, no hay otro, no hay nada más que buscar, ni antes ni después de él. Pero Dios llama, y lo que hay que tener listo entonces es oídos y un corazón que responda a ese llamado. Dígale a su hermano, oído y corazón que responda al llamado. Después de oír y preparar ese corazón para que responda al llamado, en ese oír hay otro elemento importante y es básico para poder Dios lograr encontrar el lugar correcto en el corazón y en esa vida para poder desarrollar su propósito. ¿Y sabe qué es? Primero, que la persona aprendió a escucharlo
Y después de escucharlo, empieza a creerle a Dios. Dígales, hermano, es necesario creerle. ¿Sabe que la mayoría de la gente, cuál es el grave problema que tiene y que se siente aburrido y no entiende el llamado de Dios? Como que si no hay un objetivo y un propósito y una meta que lograr. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Muy sencillo. Les cuesta creerle a Dios y a su palabra. Eso es clave. Hermano, eso es fundamento. Es fundamental. Es importantísimo. Sin eso, Dios no se va a desarrollar en ninguna vida. Diga conmigo, a Dios hay que creer. Y hay que aprender a confiar en Él y en su palabra. Después, escuche, de oír, creer, ¿qué es lo que sigue? La fe, el querer en Dios te conlleva a tener un efecto de obediencia. Dígale, hermano, que es necesario obedecer. Qué importante es la obediencia. Dígaselo, hermano, qué importante es la obediencia. Sobre todo para con Dios. Sí, ¿sabe por qué se lo digo? Porque al ser humano por naturaleza, el pecado lo endurece en todo. Número uno, en su corazón. Cuando el corazón está endurecido por el pecado, engañado por el diablo y por el mundo, a la persona le es imposible obedecer a Dios. Es más, es enemigo de Dios. ¿Y qué enemigo va a obedecer a su enemigo? Es absurdo. No compagina. Se obedece a aquel a quien se le ha creído y con quien se entra en confianza y amistad. Si no, ¿a quién se le va a obedecer? ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Levante la mano si está entendiendo. Levante la mano. Pide, ¿está entendiendo? Yo le estoy pidiendo. Aquí, estamos entendiendo. Te anotan los elementos por ahí después si quieres. ¿Lo repetimos? ¿Ya? Hay que oír, hay que creer y hay que obedecer. Luego, cuando Dios encuentra esos ingredientes, dice el Señor, se soba las manos el Señor, dice, esto está bueno. Esto sí que está bueno. Porque Él dice, este corazón me lo voy a aprovechar. Me está respondiendo. Es como el buen menú, ¿verdad? ¿Cuántos son buenos chefs aquí para cocinar? ¿Cuántos agarran, compran la chuletica, verdad? O el pedazo de beef steak, que es el correcto en inglés, ¿verdad? Y simplemente no lo limpian, lo sacan como vino, ni se fijó si la fecha estaba buena o no de vencimiento, sino que lo agarró, lo tiró y no le puso ni siquiera sal. Y ya estuvo, y a comer. No, yo le aseguro que va en bancarrota completa desde el inicio esa clase de empresa. No. ¿Sabe cómo me ganó la hermana Esperanza? Es que esa mujer tiene gracia, para todo tiene gracia, sobre todo en el aspecto de la comida. Cuando le decía a los hermanos, ¿y no viene el hermano Cabrera? Preguntando por hermano Cabrera. Llévenme este platanito, el hermano Cabrera. Le esperé el platanito iba con frijolito, con mantequilla, iba con ingredientes. Y el hermano Cabrera, mire, cayó como corderito. Así conquistó la hermana Esperanza, hermano pastor, con la comida. Buena en hacer comida. Yo bendigo a Dios por esa, hablando en serio, yo bendigo a Dios por esa mujer. Amén. En serio. Tiene gracia para eso. Por eso Dios se soba las manos cuando dice, este ha aprendido y ha comenzado a oírme, luego a creerme y ahora está dispuesto a obedecerme. Con este le meto mano a esto. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios, para Dios como soberano no hay nada imposible. Pero sí lo podemos imposibilitar cuando no oímos, cuando no creemos y mucho menos cuando no obedecemos. Digo un amén, hermano. Amén. Pero cuando encuentra esto el Señor, dice, ajá, me está tomando en serio el individuo, voy a llevar a cabo mi plan, lo voy a ejecutar.
Entonces lo siguiente, en cuarto lugar, por así decirlo, es que Dios pacta. Díganle a su hermano, Dios es un Dios de pacto. Ahora, las características del pacto es que cuando, primero, el pacto Dios lo pone, los ingredientes y los elementos del pacto Dios los pone. Y quien da la firma para que se cumpla ese pacto en su mayoría es Dios mismo. Pastor, ¿y entonces en qué queda la otra parte? Porque para que haya un pacto deben de haber dos partes. Si no, no puede haber pacto. Es entre dos naciones, entre dos personas, entre dos familias. Dos, siempre debe haber dos para que haya un pacto. Luego, a través de ese pacto se contienen las promesas, lo que se quiere lograr a través del pacto. Y todo pacto tiene una iniciación, un desarrollo y un objetivo que lograr. Digan conmigo, hay que darle gracias a Dios porque Dios es un Dios de pacto. Y sobre todo uno de los elementos básicos, aparte de los elementos en aquel tiempo de los animales, del sacrificio, el ritual, era muy importante. Para poder sellar ese pacto tenía que haber un juramento. Digan conmigo, juramento. Cuando Dios llama a Abraham, encuentra primero que Dios se satisface en la vida de este hombre, porque este hombre aprende a oírlo, a escucharlo, a creerle, a obedecerle, y luego entonces encuentra la oportunidad para hacer un pacto con él. Lo mete en el pacto, y Abraham, ¿verdad? Como es imperfecto y muchas cosas, Dios sabe que no va a cumplir completamente el pacto, pero Dios entonces cuando jura entre él y Abraham, Dios no jura por Abraham, Dios jura por sí mismo. Y entonces, déjeme decirle que el pacto sí se va a cumplir a plenitud. Porque no juró por el nombre de Abraham, sino juró por sí mismo. Por eso vamos a encontrar ahí que la Escritura, cuando Dios jura, haciendo el pacto con Abraham, dice, yo voy a pactar, y este será entre mí y ti. Poco raro, ¿verdad? Porque lo normal decía, entre tú y yo. No, ahí dice, y no está equivocado el original, entre mí, entre yo y tú. Dios se pone en primer lugar. Porque Él es el que lo va a consumar, el pacto. Sabe que la otra parte le puede fallar. ¿Cuántos le fallaron a Dios? Amén. Pero ¿cuántos lo bendicen de que Él no falla? Amén. Yo que le doy un aplauso al Señor, hermano, por ustedes. Es más, aún en Cristo le fallamos. Hay muchos que le siguen fallando. Y con niñerías que todavía ya no deberían de estarle fallando. Pastor, ¿se pone bravo? No, se pone buena la cosa. Porque es cierto. Porque nos cuesta entender que Dios te ha llamado. Hermano, yo solamente con entender de que Dios me ha llamado, y es un gozo y un privilegio el que Dios me haya traído para predicar, enseñar y hacer muchas cosas, hermano, me siento el más privilegiado. Amén, amén. Usted debe ser igual. Amén. El saber de que no está siendo engañado, que no es una religión, que no es un ídolo, que no es un ser humano que lo ha llamado, es el mismo Dios encarnado que vino aquí para demostrar su amor al morir en la cruz del Calvario y dar su cuerpo y derramar su sangre, a través de lo cual lo compró. Amén. Y eso fue desarrollado a través de un pacto que se llama Nuevo Pacto. Cuando hacemos la Santa Cena, ¿qué es lo que leemos ahí? ¿Qué es lo que dice Pablo? De esto recibí del Señor y así fui enseñado. Que la noche que el Señor juntó ya antes de morir, ¿qué cosa? Partió el pan, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo cuando partió el pan? Este es, ¿qué cosa? Mi nuevo pan. No, ¿este es qué? No, este es mi cuerpo que por... ¿Se me lo olvidó? No, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, para que me coman. Y luego cuando la sangre, ¿qué es lo que dice? Esta es la sangre del nuevo pacto. Mi sangre, representa mi sangre. ¿Me está entendiendo, mis amados? Pastoría, ¿qué hora se va a meter? Ya nos metemos en la Biblia, ahora nos metemos. ¿Qué clase de introducción, pastor? Es que yo tengo que darle una explicación a usted para que me entienda bien. No se preocupe, no lo voy a terminar quizás sobre el mensaje. Capítulo 12 de Génesis. Encontraremos algo que es muy importante dentro de este llamado. Y yo espero que después de este mensaje usted vaya entendiendo el verdadero sentido de la vida de Dios en usted como hijo de Dios,
como persona que le ha respondido a Dios al aceptar a Jesús e invitarlo para que sea Señor, Dios y Salvador de su vida. Y entonces usted va a entender por qué Dios llamó a Abraham, y todo lo que hizo en y a través de Abraham y sus generaciones también tiene que ver con usted. ¿Por qué? Porque igual que Abraham, usted dijo, hemos sido llamados. Dígale a su hermano, la salvación está basado en un llamado. Pero hay que responderle a Dios. Si usted no le responde a Dios, usted puede resistir y perder la salvación. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que ha respondido al llamado? Porque le ha creído, ha escuchado, escuchó el Evangelio un día y algo comenzó a tratar en usted, porque la verdad comenzó a entrar en su vida, en su corazón, a hurgarle, a entrarle ahí, y le descubrió las mentiras y la ignorancia y la inmadurez y las tinieblas y muchas cosas, porque la palabra es como verdad, entra y penetra y descubre la verdadera condición del corazón del ser humano como pecador, para limpiarlo, para quitar todo aquello y poner lo que realmente debe de tener, es la vida de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo, la salvación de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 12 de Génesis, vamos a leer unos versículos anteriores en el capítulo 11, del 31 al 32. Bueno, vamos a ver si me ayuda. Génesis 11, antes de introducirnos al 12. Génesis 11, 31 y 32. Usted puede leer esto en su casa después, porque aquí habla de la descendencia de Noé hasta llegar a la descendencia de Abraham en el padre que es Taré, etcétera, etcétera. Pero yo quiero resumir esto. Capítulo 11, versículos 31 y 32 de Génesis, comenzamos. Y dice, y tomó Taré. ¿Quién era Taré? Padre de Abraham. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, que era otro hijo de él, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, que era mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de dónde? Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Versículo 32. Y fueron los días de Taré, el padre de Abraham, ¿cuántos? 205 años, y murió Taré en Arán. Note que en el llamado de Dios a Abraham, vemos en cierto sentido una correspondencia de su padre, o sea, de Taré. Porque aquí prácticamente la familia comienza a salir de Ur de los Caldeos. No solamente Abraham, sino que también sale ¿quién? Su padre, y sale también sus hermanos, sale su nieto, porque uno de los hermanos de Abraham, si usted lee la palabra de Dios, murió muy temprano por ahí, ¿verdad? Y ya solo quedaron dos, Abraham y el otro, creo que es había otro, porque Abraham fue el que murió, no recuerdo el otro nombre, que es hermano de Abraham. Pero este Abraham, que fue el padre de Lot, murió muy temprano. Entonces sale Taré con Abraham, se trae a Sarai, a Lot, el hijo de Abraham, que murió, y sale de ahí. Pero note que el objetivo supuestamente de él era ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán, ¿verdad? Y fueron hasta Arán y se quedaron ahí. Pero en el 32 nos dice, ¿verdad?, que Taré muere en Arán. O sea, Taré, como padre de Abraham, no llega a Canaán. ¿Pero qué me entiendes? ¿Okay? Se inició la salida del llamado de Dios, aparentemente de toda la familia, ¿verdad? Pero, ese pero es muy importante. El llamado específicamente no era para Taré, no era para sus hermanos, ni tampoco era para Lot. ¿Era solamente para quién? Abraham. Esto hay que entenderlo. ¿Sabe por qué yo al principio le dije que la respuesta al llamado de Dios en cuanto a la salvación es personal? Vuelvo a decir a los hermanos, mira, es personal. Primeramente es personal. No como alguien que me dice por ahí, y yo le hablo de Cristo, ¿verdad? Y le digo, mira, cuánto te ama el Señor. Si tú quieres, vamos un día de reunión de iglesia para que aprenda, o quiero ir a tu casa, ¿verdad? Y le hablo de Cristo. Es que mi mujer es católica. O sea que le vas a dar cuenta a tu mujer. Porque yo no estoy hablando de tu mujer, yo estoy hablando de Cristo.
Entonces, hay mucha gente que inventa cualquier pretexto, menos para aceptar y entender que Dios lo está llamando y que Dios lo ama. Díganos, hermano, en el tiempo final, si no le correspondiste al llamado de Dios, no inventes, porque ni la suegra, dígalo, ni la suegra, ni el suegro, ni el hijo, ni el nieto, ni la hija, ni la novia, ni la esposa, ni el perro, ni el gato, los vas a poner como pretexto, como para decir, no, yo no entendí el llamado de Dios. Díganos, hermano, Dios llama. Y hay que responderle. Y de una manera personal primeramente, individual. Y sobre todo, Dios llama cuando es familia, a los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano, los hombres. Los que somos esposos, padres. Sí, porque ahí siempre llama a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque detrás del hombre o a la par del hombre tiene que ir la mujer y los hijos. Díganse, hermanos, Dios llama a la familia. Aquí correspondió una familia, pero el llamado específico no era para Taré. Por eso Taré queda a medio palo, a medio camino. ¿Sabe lo que significa la palabra Taré? El nombre Taré. Atraso. Díganse, hermanos. Díganse, hermanos. ¿Cuántos son, hermanos? Todos los atrasos. Todo lo que pueda detenerte en el llamado de Dios, Dios te lo va a quitar. Vamos, dígale, Dios te lo va a quitar. Por lo cual tampoco hay pretexto de decir, Señor, fulano de tal me sirvió de tropiezo, por lo cual yo no entendí tu llamado. No, Señor. No. Diga, los atrasos, Dios los quita. Los estorbos, Dios los quita. No hay pretexto, no hay excusa. ¿Cuántos hoy en este año 14 ya están declarados victoriosos y conquistadores? Y saben de que han tenido sus problemas. Cada quien tiene los suyos, hermano. Problemas cada quien tiene los suyos. Pero no los invente como pretexto, como para decir, no me consagro, Señor. Es más, ahí es donde usted no se debe de rajar, y sino de decir, Señor, ahora más que nunca te estoy creyendo y tú vas a demostrar que eres un Dios grande. En estos aprietos, en esta necesidad, en esta debilidad, en esta enfermedad, Señor, no hay excusa. Demuestra y glorifica tu nombre de que tú me has llamado y que eres de verdad Dios. Réntalo si quieres, réntalo en ese llamado, pero correspóndele, obedézcale, créale. A ver si Dios no le va a mostrar su fidelidad. Yo bendigo a Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. No inventemos pretextos ni atrasos. Los taré, dígale, hermano, los taré. Dios lo va a cortar. Nacor. Gracias, hermano. El otro hermano de Abraham. ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de explicar, hermano? Pero en el capítulo 12 ya la cuestión, note que comienza pero. ¿Por qué comienza con pero? Porque la iniciativa prácticamente, aparentemente, la hizo ¿quién? Taré. Pero Taré no fue el que fue llamado, fue Abraham, su hijo. Dígale, hermano, tú fuiste el llamado. Dígale, no, en Honduras decimos, no te hagas el de a peso. O sea, no te hagas el loco. A ti fue que te llamaron. Dígale, hermano, a ti que te llamaron. Y luego pues nos llamaron. No te hagas loco. ¿Cierto, hermano? ¿Sabe cuánta lástima me da a mí muchas personas que Dios los mire? Dios se faja llamándolos, tratándolos con paciencia, con benignidad. Mire, hacen diablura y todavía no mueren. Y están ahí vivitos y con nada. ¿Sabe qué eso se llama? Benignidad y paciencia de Dios, dándole oportunidad para que se arrepientan. No es otra cosa. Y la gente no entiende. ¿Cuántos pasamos haciendo relajo en la vida? Desorden. Y Dios nos libró. Y no morimos. Porque el diablo, el pecado, el mundo pudo haberte truncado la vida, hermano. Pero aún así, en la benignidad y la paciencia de Dios, llegó el día en que le respondiste al llamado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que tiene paciencia de verdad y que Él puede consumirnos y no lo hace, dándonos la oportunidad para arrepentir y entendamos su llamado. Es Dios. Amén. Nosotros vemos que en el 32 del capítulo 11 muere Taré, porque él no había sido llamado. Entonces comienza en el versículo 1 del capítulo 12, el cual vamos a leer ahí, del versículo 1 al 7. Pero
por eso es que ese pero se introduce en el versículo 1 del capítulo 11. Pero, ¿lo leemos? El Señor había dicho a Abraham. ¿A quién había dicho? Abraham. No le había dicho a Taré, vete de tu parentela y de tu tierra. Era a Abraham, dígale a Abraham. Abraham. Al que iba a ser padre de muchedumbre, porque la palabra Abraham, no te quede Abraham, tiene un significado. Y después Dios le cambia y le aumenta un poco más, que tiene otro significado más fuerte y más grande. Dígale a su hermano, en el llamado, Dios tiene grandes cosas. Grandes, dígale, grandísimos beneficios. Dígale a su hermano, pero solo se encuentran en ese llamado y en ese pacto. Fuera de ese llamado y ese pacto, hermano, hay muchos que gimen diciendo, pero ¿por qué me pasa esto? Yo no logro esto y tengo años de ser esto acá y no veo nada. Hermano, y no espere mucho. Dele gracias a Dios que no haciendo la voluntad de Dios todavía está vivo. Sí, pero puede truncar las bendiciones. Dígale a su hermano, el pacto tiene promesas y las promesas conllevan bendiciones. Dígale a su hermano. Sí, y las verdaderas se encuentran ahí. Involucra prosperidad. Él lo va a ver, poco a poco lo va a ver. Prosperidad. Primeramente, prosperidad, ¿qué cosa? Es la espiritual. No me mencione prosperidad y el dólar. No, olvídese eso. Y que prosperidad y que el yate y el último modelo. Olvídese eso, ¿cómo se queda aquí? Prosperidad involucra éxito primeramente en lo espiritual. Cristo Jesús. De ahí vienen las cosas por añadidura, lo demás. Abraham experimentó todo eso. Por eso dice, ¿verdad? Le había dicho a Abraham, no a Taré. Parece que a Abraham le costó un poquito, ¿verdad? Entender que era él. Entonces correspondió el papá, pero el papá fue truncado. Ahora dice, vete de tu tierra, ¿y de dónde? Y de la casa de tu padre. Aquí ya es un poco más específico, ¿verdad? Parece que lo había llamado. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, número 1. 2, y de tu parentela. 3, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Comprende lo que estamos diciendo, hermano? Versículo 2. Y haré de ti. Ya aquí ya hay un compromiso, ya Dios está declarándole. Mire, hermano, ¿hay sentido corresponder a un llamado cuando no hay intereses? Cuando a ti te llaman, ¿te acuerdas la broma que yo le digo que cuando le hacían cuando era niño? Ven para acá. Y después le decían, ¿a dónde estuviera o a dónde fuera si no estuviera llamado? O sea, por vacilarlo a uno. Déjenme decirle, cuando Dios te llama, no es para vacilarte, es para bendecirte, es para hacerte bien, es porque te ama, no es por otra cosa. Y está muy en serio, tan en serio, que se despojó de su gloria y se vino y se convirtió en uno como usted y como yo. Y en esa condición vino y murió por usted y por mí. ¿Es serio? ¿Es serio? Sí, es muy serio. Dice, y haré de ti, ¿qué cosa? Y te bendeciré. 2, 4, 3, y engrandeceré tu nombre. Y en este versículo 2, mire, 4. ¿Y será qué cosa? De bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición aquí? Amén. Hermano, yo sé que usted ya es de bendición, pero podría ser más de bendición. Esto es muy importante. Esto ya es parte de lo que Dios le está diciendo a Abraham, de lo que él iba a hacer. Amén. Pero aquí ya Abraham empieza a levantar las antenas, ¿verdad? Empieza a abrir su corazón y a entender que el llamado específicamente era para él. Y ya Dios es más específico con respecto a él. Vamos a terminar de leer para ir resumiendo después. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, ¿qué cosa? Dominicano, dígale a su hermano, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dígale, dominicano, venezolano, puertorriqueño, hondureño, dale gracias a Dios, colombiano, menciona la nacionalidad tuya, y dale gracias a Dios que fuiste metido en Abraham. Amén. ¿Me está entendiendo? Dígale, gracias a Dios que en ese pacto Dios te metió a ti. Yo, ¿de dónde eres tú? De Hungría, Yugoslavia. Todos estamos metidos ahí. Amén. Ahí
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham, ahora sí, entonces ya Abraham entra en acción, ¿verdad? Y se fue Abraham como el Señor le dijo, pero ahí hay un problemita, que después Dios tiene que arreglarlo otra vez. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dígale a su hermano, no importa la edad, cuando le respondiste a Dios, deja que Dios ahora ordene tu vida y te bendiga. Sigue el proceso. Coopera, dígale, coopera con Dios. No importa la edad. Lo importante es que ya te iniciaste y estás en el proceso. Dígale a su hermano, deja que Dios termine contigo, que termine con nosotros, que llegue hasta el final, como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegamos hasta el 7. Y pasó Abraham, note que todavía no es Abraham, es Abraham. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén. Un día voy a dar un estudio más profundo, ¿verdad?, en este aspecto con los nombres de Siquén, etcétera, porque esto tiene mucha importancia, pero hoy estoy más generalizando en cuanto al llamado y el trato de Dios con Abraham. Hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia, ¿leemos todo? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Y edificó ahí un altar al Señor, quien le había aparecido. Voy a ir resumiendo esta parte. Ahí, no es que estoy terminando, estoy resumiendo esta parte. Número 1, en el versículo 1 del capítulo 12, estamos notando que ya Dios es más específico en cuanto al llamado, y entonces Abraham corresponde. ¿Me está entendiendo? Amén. Abraham comienza a corresponder. Cuando Dios le llama, le es más específico, entonces le dice a Abraham. ¿Por qué leemos los versículos anteriores del 31 y el 32 del capítulo 11? Porque quien correspondió aparentemente como cabeza de la casa fue ¿quién? Fue Taré. Y no era Taré el que estaba metido en el asunto. De una manera directa. No es que Dios estaba menospreciando a Taré, sino que Dios como soberano estaba llamando a Abraham y punto. Lo llama. Pero notamos que Taré muere, y en el versículo 1 ya Dios es más específico, pero le dice a Abraham, póngame el 1 otra vez, brother, por favor, ahí. Y le dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis en este versículo. ¿Qué es lo que más a nosotros, ya mencionamos, verdad, que lo principal en el llamado de Dios es, número 1, saber oír. Oír con los oídos espirituales y con un corazón que Dios lo despierta para corresponderle a Dios. Si Dios no despierta el corazón y te abre los oídos espirituales, no le vas a responder al llamado. Pero si Dios te está llamando, Dios va a hacer todo eso, porque Él es que está llamando. Otras palabras, Dios prepara el corazón, te prepara los oídos espirituales, y entonces, ¿qué es lo que tú haces? Oyes, y luego ¿qué cosas? Crees, y luego ¿qué cosas? Obedeces, y empiezas a experimentar el favor de Dios en el llamado. Dios comienza a desarrollarse en y a través de nuestra vida. Pero aparte de estos elementos, pueden haber otros atrasos. ¿Y sabe cuál es uno de los atrasos de los cuales el diablo se aprovecha? Y algunas veces la gente misma pone como pretexto y excusa. Se lo voy a decir. Porque Dios le dice, pero Dios le había dicho, quiere decir de que ya había hablado con Abraham. Pero Abraham como que no había entendido el llamado. Quien había iniciado fue Taré. Entonces, vete de dónde? Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Digan conmigo, cultura, estructura, cultura, esa ideología, ese aspecto de estilo de vivir al estilo de nuestra cultura, como nos enseñaron. ¿Qué es lo que se desarrolla en una cultura? ¿Qué es lo que se desarrolla en una cultura, cree usted? Un estilo de vida. Y ese estilo de vida o modo de vida, ¿basado en qué está, cree usted? ¿Basado en qué?
En una costumbre, pero esa costumbre está basada en qué cosa? En costumbres y hábitos están basados en qué aspecto? En una creencia. Una creencia. Y ahí sabe qué es lo que el diablo se aprovecha, meter dioses falsos para mantener esclava la mente y que el corazón de la persona culturizado no les responda al llamado de Dios. Dígale a su hermano, hay que aprender a romper las estructuras culturales de creencias falsas que nos enseñaron nuestros padres y que las cultivamos ¿dónde? Y las vivimos y experimentamos ¿dónde? En familia, diga, en familia. No que yo soy esto, no que mi tatarabuelo fue esto, no que mi bisabuelo fue esto, no que yo soy esto porque estos fueron fulano de tal y así voy a morir. Bueno, está bien, te mueres, no importa, pero Dios te llama. Pero el llamado no es conforme a tu cultura. El llamado de Dios no es conforme a tu propia fe o a tu propia creencia. Porque ahí no valen falsos dioses ni ídolos. ¿Sabe cuál es el problema de Ur de los Caldeos? Lo que significa Ur de los Caldeas significa ciudad de demonios. Con solo ese nombre, en la verdadera traducción de ciudad de demonios, imagínense si a Satanás le interesaba mantener ahí a Abraham y a su descendencia como para que el propósito de Dios no se cumpliera. ¿Me está entendiendo, hermano? Levánteme la mano si me está entendiendo o no. Diga conmigo, hay que romper ataduras, estructuras culturales en la mente y en el corazón que te atan a una mentira, a una idolatría y una falsa creencia. Y hay mucha gente que se muere así, por su religión, por su creencia, por su modo de ser. No, 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 yo nací y soy esto, está bien, muérete así, pero en Cristo no vale eso. Dígale a su hermano, en el llamado de Dios, Dios tiene que romper esas cosas. ¿Sabe que hay gente que no responde a los pies de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque le tiene miedo a su papá. ¿Qué dirá mi mamá? Y mi abuela. No, ¿qué va? Si mi abuela fue esto. Tradicionalmente me enseñaron esto. Y eso no me lo toque. Yo me muero ahí. Está bien, muérete ahí. ¿Cuántos bendicen al Señor que rompieron estas ataduras ancestrales? Que se traspasan tradicionalmente, pero en una ignorancia y que te mantienen en una cultura idólatra, pagana, a donde los demonios y el diablo se salen con la suya y al final puede llevar al mismo infierno las almas. ¿Por qué Dios le dice que tiene que salir de la tierra? Incluso tiene que dejar la familia, su parentela, todo su contorno, para poderlo llevar a una tierra y cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no compagina con el diablo. Dios no compagina con ninguna estructura de cultura humana ni de demonios. Dios no podía llevar a cabo su plan, su propósito y ejecutar su voluntad en la vida de Abraham y sus generaciones en una cultura pagana. Dígale a su hermano, hay que salir del paganismo, hay que salir del tradicionalismo, hay que salir de las falsas creencias como nos enseñaron sin nunca entender el libro sagrado, la palabra de Dios. Y déjenme decirles, todas las naciones, escúchenme, todas las naciones, todas las familias, todas las sociedades, el diablo, el mundo y el pecado las mantiene atadas en una estructura, en fortaleza de creencias en los cuales se desarrolla y se practica y se experimentan hábitos y costumbres. Y hay mucha gente que prefiere morirse en eso que responder al llamado de Dios. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Sabe que hay gente que tiene miedo de salir de eso todavía? ¿Cuántos entienden que hay gente que tiene miedo de salir de eso? Sí, hermano. Mire, yo le digo una cosa. ¿Por qué la gente le cuesta dar ese paso de fe en Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué cree que le cuesta? ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Están atados en una cultura. Su mentalidad, una cultura se desarrolla en su estilo de pensar de una gente. La Biblia dice que tal es el hombre en su mente, en su corazón, así es él. O sea, eso es lo que piensa la persona, eso es lo que vive, eso es lo que quiere, eso es lo que convive. Eso es el estilo de vida. Usted puede ver las diferentes culturas
Ninguna son iguales. Usted vaya a Japón, se va a encontrar con cosas diferentes. Vaya a China, ay, Señor mío, cuando le enseñan esos gusanitos, ¿verdad? Bien friticos y todo, y alacranes, así, que comen de todo. Eso es parte de la cultura de ellos. O el estilo de la comida es parte de eso. Y así todas las naciones tienen un estilo de vida, de pensamiento. Son estructuras que las atan. ¿Sabe para qué? Y el diablo las utiliza para que la luz de la gloria del Dios viviente en su Hijo Jesucristo no les nazca en sus corazones y no se salven. Por eso lo primero que Dios tiene que hacer es quebrantar una estructura cultural de creencia falsa en nuestra vida y sacarnos para empezar a producir un nuevo corazón y un nuevo estilo de pensamiento. Diga, mente renovada, corazón nuevo, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas, incluso las culturales. Pastor, ¿y que usted dejó de ser hondureño? No, hermano, dejé ser, yo no sé de ser hondureño porque nací ahí, pero espiritualmente yo no soy hondureño. I'm sorry, no me malinterpreten. Espiritualmente, mi ciudadanía está en el cielo, hermano. Si no, yo lo busco en Filipenses. Y de allá dice la palabra de Dios que estamos esperando a quién. Al Salvador Jesucristo, el cual vendrá por los que han creído y correspondido a su llamado. O sea que no importa, no se sienta tan orgulloso de dónde es usted. Y no me malinterpreta, por favor. Es que el ser hondureño, el ser dominicano, no te salva. Ay, pastor, pero sí que voy aquí. Y como buen dominicano, bien portadito, y Catracho bien portadito, el Señor me dio la salvación. No se engañe. Catracho llega a los hondureños. No se engañe. Ahí no es dominicano, no es venezolano, no vale nada de eso. Dele gracias a Dios por las naciones, ¿verdad que sí? Porque Dios permitió muchas cosas en las naciones por causa de tratar con el hombre, no porque está en lo original de Dios. Amén. Nuestra verdadera ciudad está en los cielos. Las naciones tienen que rendirle pleitesía al único que es el camino, la verdad y la vida, y al único que es Rey de Reyes y es soberano sobre el universo. Su nombre es Jesús. Y un día la palabra dice que no habrá cultura que no se sujete al señorío de Cristo en el milenio. Hermano, todas las culturas, ahí no va a haber estructura cultural de creencias falsas. Ahí tienen que rendirle pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús. Ahí van a tener que decirle, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres mi autoridad, tú eres mi Dios, tú eres todo. Hasta el diablo va a ser amarrado por 1000 años. Por ahora las culturas hacen lo que quieren y quieren lo que quieren, pero ¿no será mejor que le correspondamos al llamado de Dios antes de que sea muy tarde? Amén. Es importante esto que estamos predicando, hermano, es importantísimo, porque hermano, eso es lo que más hace que la gente no corresponda a la información del Evangelio. ¿Me entiende? Sí, le cuesta. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo dejar esa creencia. Tiene miedo. La mayoría de la gente, dígale que suelte una fotito, una estatuita, un crucifijo, lo que sea. Dígale que lo bote. Ay, hermano, ay no, tú no puedes tocar eso. Y el diablo lo mantiene engañado, con miedo. Es verdad. Diga, hermano, amén, pastor, amén, pastor. Amén. Por eso Dios le dice a Abraham que tiene que dejar todo. A Dios no le interesa la cultura del diablo. No compagina a Dios. La naturaleza de Dios con la de los demonios no compagina. Y el hombre tiene que responder a dos. O adorar demonios y a Satanás y a sí mismo, o corresponderle a Dios y adorarlo. Eso es todo. Si Abraham no le responde a Dios, le aseguro que alguien más le hubiera respondido. Pero bendito Dios que Abraham le respondió. Además, lo inició su papá, pero no era su papá, era Abraham. Dígale, eres tú el llamado. Y ahora déjate usar, dígale, déjate usar, porque si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes familia, deja que Dios te use. Para tu familia. Para que, mira. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Dios tiene que romper, número uno, toda estructura cultural. ¿Dónde? En el corazón y en la mente. Entonces, cuando Dios lo hace, después que le dice lo que tiene que dejar, dice, y de la casa de tu padre a la tierra
que te mostraré. Amén. ¿Cuál era la característica de la tierra de Caldea? Idolatría. ¿Ah? Idolatría, paganismo, se me imagina a mí que brujería, hechicería, pornografía, todo lo del diablo metido ahí, ¿verdad? En esa ciudad. Pero la tierra a la cual Dios le promete, ¿cuál era la característica? La que fluye leche y miel, símbolo de verdaderamente somos bendecidos y prosperados. Amén. Díganle a su hermano, no hay como la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Es lo mejor, es lo mejor. A eso Dios te ha amado, para que experimentes esto y a través de esto seas bendecido. Y no solamente tú, sino tus generaciones, y al final también seas, ¿qué cosa? De bendición a otros. Amén, amados. Amén. Yo resumo todo esto porque después le dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y te bendeciré a manera personal. Aquí es algo personal. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Amén. ¿A cuánto les gusta ser de bendición? Amén. Ahora, ¿cuándo es que usted y yo somos de bendiciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí está la respuesta. Cuando yo soy bendecido, yo puedo ser de bendición a otros. ¿Cómo puedo yo bendecir a otros si yo no soy bendecido? Si yo mismo estoy. Si yo estoy con las manos cruzadas y no tengo manteca y no tengo azúcar que comer, nada, ¿cómo le voy a ofrecer a otro y no tengo nada yo? Pero cuando tú tienes, puedes ofrecer. Amén. Y te sientes satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido. Entonces, no podemos ser mezquinos, sino que, Señor, tú me has dado esto y tengo una abundancia. Permíteme, Señor, compartirlo. Con todos, dice la palabra de Dios. Con todos. Pastor, aunque no sea cristiano, con todos. Amén. Y después dice, y en primer lugar, con las de la familia de la fe. Amén, Señor. O sea, no deja a tu hermano en primer lugar al cristiano, digo Dios. Después al vecino, aunque no te lo hagas, que no importa, tú tienes que darle si no tienes. Me encanta esto. Eso es dentro del pacto. ¿Cuántos están aprendiendo a ser de bendición? Porque ya entendieron que han sido bendecidos en Cristo. Amén. Gloria. ¿Cómo comenzó esto? En un llamado. ¿Usted está entendiendo, hermano, las bendiciones de corresponderle a Dios en el llamado? ¿Comprende cada vez los mensajes y las predicas? Señor. Amén. Amén. Versículo 3, rapidito ahí, para ver esas características. Bendeciré a quienes, A los que te bendijeren. pero también están las consecuencias, ¿verdad? Y a los que te maldijeren, lo voy a maldecir. Y serán aquí, en ti, ¿qué cosa? Bendita toda la familia de la tierra. Ya lo resumí anteriormente con respecto a eso. Versículo 4. Y se fue Abraham. Ajá, diga conmigo. Oír, creer. Obedecer. Abraham no se... Señor dice que me llama. Señor, se le gusta bromear, Señor. ¿Qué va? Yo de Caldea no me muevo. Y le voy a decir una cosa. La ciudad donde él vivía, ¿cómo se llama? ¿Dónde trica? ¿Cómo se llama? ¿Sabe lo que significa? Ciudad de luz. Una ciudad en una nación que era la única parte que se llamaba ciudad de luz. Ahí vivía Abraham y su familia. Como Dios preservando esa familia a pesar del paganismo en toda Caldea. Ahí en ese pedacito Dios preserva esa familia, pero para luego llamarla. Eso significa Dígale, ahora entiendo, dígale hermano, ahora entiendo porque Dios no permitió que alguien me matara, que alguien me destruyera y que me fuera mal. A pesar de estar, dígale, a pesar de haber creído, de haber sido enseñado, de haber practicado muchas cosas que no le agradaban a Dios. Dígale, hasta ahora lo entiendo. Es que la fidelidad del Señor, su paciencia, su longanimidad, las riquezas de su gracia, me protegieron aunque no lo entendía. Amén. Sí, hermano, yo experimenté eso. Igual usted. Señor. Cuando usted vino a Cristo, yo ya lo pedí a Cristo, hermano. Yo hice mi diablura antes de venir a Cristo. Lo único que cuando vine a Cristo ya la cuestión ya cambió, ¿verdad? Ya el Señor empezó a gobernar y a ordenar mi vida. Lo mismo en usted.
A uno nos cuesta más que darle lugar para que comience a ordenar nuestra vida y queremos seguir siendo el mismo paquete con que, así como venimos, así queremos seguir siendo en Cristo. No, no puede ser así. No debe ser así. Cuando Dios llama para bendecirnos. Pero lo primero que Dios va a hacer es ordenar nuestra vida. Díganle a su hermano, ordenar nuestra vida. ¿Cómo comienza el proceso de ordenamiento? Dios te tiene que sacar de una estructura cultural, tradicional, de mentira, de engaño, sobre todo religiosa. Amén. Sobre todo religiosa. Para entonces introducirte, ¿verdad?, a la revelación de la verdad en su Hijo Jesucristo, y lo hace a través de un pacto. Versículo 4, el 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán llegaron, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el destino de More. Esto tiene un significado, pero después yo en otra ocasión lo voy a explicar. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dígale a su hermano, aparentemente cuando Dios te llame, dígale, cuando Dios te llame, habrá alguien que no querrá darte lo que te pertenece. Aunque quizás aparentemente sea el dueño, pero no lo es. Tienes que aprender a reclamar lo que es tuyo. Es decir, en otras palabras, tienes que aprender a pelear, tienes que aprender a pelear. Porque en el llamado va a haber resistencia, va a haber oposición. Aquí no dice, ¿verdad?, que cuando él llegó, ¿verdad?, estaba vacíita, habían construido todo, edificado todo, todo estaba, ¿verdad?, bien lindo, todo tranquilito, y los que lo habían edificado y construido se fueron y se le dejaron la tierra todo bien bonito a Abraham. No, dice que ahí estaban, ¿qué cosas? Y había muchos más, a los cuales tenían, ¿qué cosas? Que sacarlos. Dígale, hay que sacar enemigos del pasado, en la tradición. Y hay veces que hay enemigos que están dentro de ti mismo. Egoísmo, el odio, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, etcétera, etcétera, que si no te dejan en Ur de los Caldeos y no te meten en la tierra prometida. Dígale, hermano, hay que sacar todo eso, hay que limpiar todo eso, porque si no puede haber atraso y resistencia a la bendición dentro del llamado de Dios en el pacto. Y dice, ¿verdad?, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y el 6, hasta donde llegamos, dice, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, aquí es importante, ¿qué fue lo que le dice el Señor? Note, quiero que note algo. Dios hasta el versículo 6 en este capítulo 12, todo lo que le está diciendo más a Abraham es de una manera personal. ¿Me está entendiendo? Es de una manera personal. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, los que te maldicen te los voy a maldecir, serás de bendición a otros, en ti serán benditas toda la familia, de una manera personal. Pero aquí, ya aquí el Señor, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia, note algo. Dígale a su hermano, Dios es un Dios de generaciones y quiere alcanzar nuestras generaciones, pero debemos de dejarnos utilizar. ¿Me está entendiendo, mi hermano? A tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar al Señor quien le había aparecido. Y aquí quiero ya metiendo las llantas, ¿verdad?, de los en el aeropuerto. Yo lo prometí, voy a continuar. ¿Sabe por qué? Porque aquí es importante esto. Ya Dios le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Luego, ¿cuál fue la reacción de Abraham? Que aquí no es el primero. Déjenme decirle, era el inicio de la fabricación e edificación de altares. Dígale conmigo, ¿qué conlleva un altar? ¿Qué conlleva un altar? ¿Sabe qué cosa? Adoración. Postrarse. Sumisión. Adoración. Obediencia. Pleitesía. Respeto. Dígale a su hermano, es necesario los altares modernos. Ya no como los que fabricó Abraham, sino que ahora hay un altar que debe estar preparado. Amén.
Tírame el corazón. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en ese pacto y en ese llamado particularmente, así como Dios lo hizo en Abraham, lo ha hecho en ti y en mí. Y ya no depende de ser bendecidos y de ser de bendición de Dios, sino de nosotros mismos si colaboramos con nuestro Dios. Amén. 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 Y no solamente por nosotros, sino para aquellos que son nuestra descendencia. Dios más bien, el propósito es que Dios va a utilizar a Abraham. Pero Dios quiere, escuche bien, resumirse su objetivo más en la descendencia. Pastor, y es que solamente Dios me va a utilizar. No, te va a utilizar y te va a bendecir, vas a ser prosperado. El problema es que como no todo termina en uno, porque como somos mortales, Dios quiere continuar con los que siguen. Amén. ¿Sabe qué es importante un hijo y una hija? Y la forma en que usted lo esté instruyendo, y la forma en que usted esté dialogando con él y dándole a conocer quién es Dios y su principio y su verdad y su temor. Si usted no se aprovecha a hacerlo cuando están niños, cuando estén adolescentes, aún en los tiempos que estamos viviendo, esto conlleva un grave peligro, hermano. Y somos responsables. Dígale a su hermano, tenemos que aprender a ser responsables. Para que nuestras generaciones sean bendecidas y no se pierdan. Y cumplamos el propósito del Señor. Y me encanta porque y luego edificó un altar al Señor quien le había aparecido. Sin lugar a duda, ese fue un momentito muy precioso de Abraham en la relación íntima con su Dios, a través de rendirle, en aquel tiempo quizás un cabrito, un cordero, sacrificarlo y levantar ofrenda, porque el altar en aquel tiempo conllevaba una ofrenda, un sacrificio. ¿Ves? Dígale a los hermanos, los altares involucran sacrificios. Hay que darle algunas veces. Ya no como los de Abraham, lo voy a explicar en la continuación del mensaje. Pero sí tenemos la necesidad de entender el llamado de Dios, sobre todo el trato de Dios en y a través de nuestra vida, a través de ese llamado. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y